Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de esta comunidad virtual de los católicos dinámicos. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestros encuentros virtuales de los lunes. Seguimos reflexionando las catequesis del Papa Francisco en preparación a las familias que participaron del 10º encuentro mundial de las familias y que nosotros desde nuestras respectivas comunidades continuamos reflexionando. Tenemos como invitado esta noche un matrimonio de el encuentro del movimiento familiar cristiano y tenemos a Juan Domingo y de la Noida que nos van a presentar nuestros invitados. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Buenas noches. Adelante, Juan Domingo. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de Católico Dinámico. Tenemos con nosotros, queremos presentarle a unos grandes amigos de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Le conocimos hace aproximadamente unos 8 o 10 años en el movimiento familiar cristiano y se han convertido para nosotros y para nuestra familia como parte ya de nuestra familia. Ellos son Ciriaco García y Julia Fabián. Ciriaco y Julia tienen como 18 años en el movimiento familiar cristiano, 32 años de casados, tienen 3 hijos, 2 nietas, hermosas nietas, ¿verdad? Y ellos son de la parroquia San Juan Eude de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Actualmente son los presidentes arquidiocesanos del movimiento familiar cristiano. Y como presidente arquidiocesano, pues tiene la responsabilidad, junto con un equipo de matrimonios, de impulsar la vida y el trabajo del MFC en la arquidiócesis. Y nos han representado ya a nosotros en varias actividades en Santo Domingo. Es una pareja de testimonio, de compromiso, fiel a la familia y al movimiento familiar cristiano. Sé que este espacio que vamos a vivir esta noche va a ser muy enriquecedor al tener esta parejita con nosotros. Pues muchas bendiciones y le dejamos entonces en esta noche con Ciriaco y Julia. Adelante, hermanos. Buenas noches. Muy buenas noches. Como ya le he dicho Juan Domingo, soy Ciriaco de Julia. Julia de Ciriaco. Y estamos para servirle esta noche, para aportar un poquito de nuestra experiencia como padres y como personas en el tema de esta noche, en esta quinta catequesis. Sí, esta noche vamos a tratar el tema padres y madres. Vamos a enfocarlo primero desde la óptica de la Biblia, luego vamos a hablar de una familia común y corriente, nuestro papel de padre en nuestro entorno, cuál es el rol que debemos desempeñar. Si nos permitieran compartir la pantalla. Ok. Este tema nos apasiona porque es parte de nosotros, de lo que vivimos día a día en nuestro caminar por la vía de la familia, del amor, de la comunidad. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción en lo que
se logra compartir la pantalla y vemos que al escuchar, al nombrar la palabra Padre, inmediatamente pensamos en el Padre Celestial, nuestro Padre Dios Creador. Y cuando llega a nuestro pensamiento la imagen de la Madre, inmediatamente pensamos en la Virgen María, nuestra Madre por excelencia, Madre de la Iglesia y Madre de todos nosotros los cristianos. Nos trasladamos y nos ubicamos en el hogar claramente cuando hablamos de padre y de madre. Y la primera familia que nosotros hemos conocido es la familia que desde la creación visualizamos o escuchamos hablar de ella. Es la Sagrada Familia es la Santísima Trinidad, que está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la esencia de la familia y se materializa y nos hace vida. Nos hace vida en la Sagrada Familia de Nazaret, que es la familia modelo que tenemos, a la cual debemos imitar, debemos seguir y debemos practicar sus enseñanzas. Vamos a ver cuáles son los roles del padre y de la madre. Espiritualmente, el rol de la Madre María. Parece que no vamos a poder compartir la presentación. Me ha dado algunos inconvenientes, pero vamos a ir con ese símbolo ahí. Vamos a tratar de seguir mirando. Entonces tenemos como los roles de la Madre María. Es la Madre del Salvador, cuidadora y guía de Jesús, ama de casa igual que nosotras, protectora y cuidadora de su hijo. Estando embarazada, corre el riesgo de huir a Egipto para proteger su hijo de Herodes. Además, ya después que Jesús nace, otra dificultad grande que tuvo María como madre fue cuando Jesús se extravía en la caravana, cuando venían de regreso de la celebración de la Pascua. Vienen en la caravana caminando y llega un momento en que María advierte que Jesús no está junto a ellos. Se desespera y llama a José, le comenta y le pide que qué pueden hacer. Entonces José como padre dialogan entre ellos, que es un punto importante que debe tener en cuenta la familia, los padres y las madres, es el diálogo y el ponerse de acuerdo, el negociar. Entonces José y María conversan, dialogan, se ponen de acuerdo y se devuelven a buscar a Jesús. Ese es uno de los roles importantes que nos corresponden a nosotros como padres. También en Juan 2 del 1 al 3, cuando Jesús y María, como familia normal, son invitados a una boda, fueron invitados a la boda de Caná de Galilea. Ahí, cuando María escucha que se le terminó el vino, preocupada también como madre, va donde Jesús y le comenta, hijo, se le acabó el vino. Entonces, la Biblia nos lo presenta de esta manera y nos dice que María le dijo así, pero yo me imagino todos los consejitos y los llantos y la cosa y las súplicas que hizo María a su hijo para que ayudara a esta pareja que en ese momento estaba metida en una gran dificultad. Entonces María como madre actúa no solo como madre de Jesús, sino como madre de todos nosotros, porque en ese apuro ella se siente comprometida en que debe estar cerca de esos otros hijos suyos que la están necesitando en ese momento. Por eso le pide a Jesús que la ayude. Y no solo en momentos de alegría y de juerga, María acompaña a Jesús, porque también en el momento cuando Jesús va a ser crucificado, María sigue los pasos de su hijo, acompañándolo también en el dolor y en las dificultades. María sigue a Jesús
y al pie de la cruz está ahí presente como madre, acompañando a su hijo. Viendo también ahí entonces el rol del padre, cuando hablamos de padre también vemos a nuestro Padre Dios, el Padre Creador, el Padre Protector, el Padre que nos lo da todo. Siempre las cosas que necesitamos, ese Padre que a lo largo de la historia nos da todo su amor, todas sus cosas, y nos enseña ahí a el amor. Lo primero que el Padre nos infunde en nuestro corazón es el amor. Entonces ya yéndonos al rol humano, al rol de nosotros como padres, vemos ese amor que Dios impuso en el hombre y en la mujer. Dios Padre Creador, protector de la humanidad, proveedor, perdonador, cura a los enfermos y hace todos sus milagros en nosotros, nos da el don de ser co-creadores con él. Ya nos da un poder a través del amor de hombre, mujer, ese amor que nos hace uno y nos hace familia. Entonces ahí ya ese amor se convierte en un amor fecundo, que a través de nosotros, de ese amor, llegan los hijos. Entonces, ya ahí nosotros nos convertimos en un padre y una madre, tanto en espíritu y en carne, también en la carne y en el espíritu. Entra en la familia Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a través de ese amor que Dios nos ha proveído. Entonces, ya somos creadores con Dios. Él nos ha dado ese don de ser padre y ser madre. Ser procreadores. Así mismo nos manda el Señor desde la creación del mundo, cuando nos dijo, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra. Entonces nos da Él la oportunidad de que realmente podamos, como dijo Siri hace un ratito, ser co-creadores junto a Él. Y eso no es todo, eso es hacernos así, eso es una responsabilidad y una responsabilidad que Dios nos ha dado, hacer como Él, como ese Padre. Como ese Padre es con nosotros, entonces nosotros debemos ser con esos hijos que traemos al mundo. Entonces nosotros debemos a esos hijos hacer lo mismo que hace el Padre con cada uno de nosotros. Nos da la oportunidad de siempre estar cerca de Él, de dialogar con Él, de pedirle consejo, de comunicarnos en cualquier momento con Él. Está siempre abierto para escucharnos a nosotros. Así es que esa misma actitud debemos nosotros presentarla y tenerla como normal dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestro sector donde estamos. Porque no solo debemos circunscribirnos a ser padre dentro de la casa, sino donde quiera que tengamos la necesidad de ser padre, tomar nuestro rol. Por ejemplo, yo fui maestra por 31 años. Fui maestra en aula unos 17 años y luego dirigí una escuela por 14 años. Y dentro de mi labor como educadora, fueron muchos los momentos en los que yo tuve que asumir el papel de madre. Y no solo yo, incluso a muchas cosas arrastré a Siri, mi esposo, a que nos ayudara. Me acuerdo una vez que tuvimos una situación con una familia que hubo problema de incesto. El padre violó a su hijo. Y la niña en la escuela fue que ella comentó esa situación. Y mi esposo, como tenía vehículo,
yo lo arrastré a él y de la escuela nos fuimos y en el vehículo nuestro llevamos a la niña a la procuraduría, arriesgando y poniendo uno a lo mejor en juego porque el señor era del mismo barrio que nosotros. Pero asumimos el riesgo y realmente ayudamos a esa joven que en ese momento tenía la necesidad de una madre, porque la madre tampoco dio la cara. La madre no vivía con ella. Entonces, esos son los momentos en que no solo con nuestros hijos, sino con cualquier joven, cualquier muchacho por ahí, que veamos esa necesidad que tiene de que una madre asuma el papel de madre frente a él, que lo hagamos. Así, o sea, nosotros como padres, ese rol, debemos cuidar, proteger, amar, porque no es solamente traerlo al mundo, no es ser solamente, tenemos que cuidar ese padre. Nosotros los padres debemos estar presentes en la vida de nuestros hijos. No, hoy en día, según las estadísticas, los niños que se crían sin padres son los que mayor problema tienen. Esos hijos que andan por ahí son los que mayor problema tienen porque el rol del padre es tan importante en el hogar como el de la madre, porque el padre es el que a veces acompaña al hijo, el que juega con él, el que lo dirige, el que siente esa presencia de fortaleza, aunque no es que la madre, pero la madre como tiene su rol de cuidarlo, de bañarlo, de hacerlo. Entonces, esa parte ahí, el padre tiene que ser presencia en el hogar. Además del padre, también nosotros vemos a la madre, que muchas veces la gente dice que somos sobreprotectoras. Se da en algunos casos, es cierto, pero el deber de la madre, proteger al hijo y a la vez educar de la madre y del padre también. Es muy importante que tengamos en cuenta que padre y madre debemos estar de acuerdo en ese momento de educar y de guiar los hijos, ponernos de acuerdo para que no en algún momento no se pierda la autoridad de uno de los dos, porque muchas veces se dan estos casos. Si los papás no están de acuerdo, si no hay una buena comunicación, si no se dialoga, que la madre diga una cosa o el padre diga una cosa y la madre lo contradiga. Entonces, eso les resta autoridad a cualquiera de los dos en el momento que se dé. Exacto. O sea, el padre y la madre deben estar cercanos. El esposo debe estar cercano a su esposa en todo, en compartir las alegrías, los dolores, el cansancio, las esperanzas, y que sea cercano a los hijos, acercándose en todo momento a esos hijos, que no sean lejanos uno del otro. Ahí, como decía ahorita, jugando, estando con él, en esos momentos de exámenes, de dificultad, cuando llega esos hijos que llegan a la adolescencia, donde necesitan esos valores, donde necesitan héroes. Porque yo digo que los muchachos cuando llegan a la adolescencia andan buscando héroes, andan buscando a quién parecerse. Y si no lo consiguen en el hogar, van a buscar al amigo más cercano, a uno en la calle, a alguien que ellos le inspire confianza. A veces son delincuentes, a veces son personas no de muy gratas que presentan hoy en día. Entonces yo quiero ser como ese, porque tiene mucho cuarto, porque tiene carro, porque tiene qué sé yo qué, tiene cosas materiales. Entonces ahí debemos actuar los padres y ser ese apoyo para ese joven que está, sin maltratarlo, sin desesperarlo, simplemente acompañándolo y guiándolo por el mejor camino, porque no es controlarlo, no es decirle que no hagan o que no vayan o que no hagan, no, es decirle, hablándole las cosas como deben ser, por donde iba caminando,
pero siempre con un rol de amigo, de padre, pero amistosamente, de hablar con ellos. En ese sentido, también hay que tener muy en cuenta que muchas veces los jóvenes, los niños, los adolescentes buscan esa ayuda porque encuentran dentro de la familia muchas veces rechazo. Entonces, cuando ven que su padre, su madre no se acercan a ellos, no dialogan con ellos, porque muchas veces le prestan más atención al trabajo, a los quehaceres y dejan los muchachos de lado. Entonces, ese que está en la calle, está chequeando, está fijándose y está buscándole el lado al muchachito, buscando qué necesidad tiene. Entonces, ese le suple esa necesidad que tiene el niño y por eso el niño siente que aquel que está fuera de su casa le ofrece más apoyo, le ofrece más ayuda y por eso a veces perdemos nosotros como padres ese momento especial en que debemos dedicarle a estos muchachos que están ansiosos, están ávidos de que se le hable, de que se dialogue con ellos y de que les escuchemos más que nada, porque lo que necesitan es que se les escuche, porque tienen ganas de hablar cuando quieren hablar, que no es siempre. El padre que sabe hablar corrige sin humillar. Es lo mismo que sabe proteger sin guardar nada para sí. O sea, tú lo corriges, pero no lo humillas. Tú le hablas, pero no lo maltratas. Entonces, el joven, como anda descubriendo, anda buscando eso que él cree, anda descubriendo cosas nuevas, uno no puede decir o tratarlo de humillar, sino conversar con él y hacerle ver qué es lo bueno, qué no está bien o qué está bien, mal, en ese sentido, sin humillación y sin maltrato. La tarea de educar al muchacho no solo es en el sentido de escuela, muchas veces también los papás ahí nos perdemos. Debemos educar al niño porque realmente la primera escuela está en la familia, está en la casa, pero también saber y tener muy en cuenta que nosotros somos la iglesia doméstica, que es el espacio donde el niño, donde el joven debe ser llevado esa ternura, con ese amor, con ese cariño, a donde nosotros podamos llevarlo, enseñándole, mostrándole. Desde el Antiguo Testamento, antes de que existiera Biblia y existiera Escritura, la fe se transmitía, era de boca a boca, hablando de persona a persona, comunicándose. El antepasado le pasaba a la siguiente generación y así iba yendo la fe de generación en generación. Ahora tenemos mucho más facilidad porque tenemos información por doquier. Podemos informar y ayudar a nuestros hijos en cualquier sentido porque tenemos toda la facilidad. Entonces, si nosotros somos los llamados a educar a estos muchachos, a enseñar las primeras oraciones, a enseñarles que hay que dar gracias a Dios en cada momento, que hay que orar al Señor en la mañana y darle gracias porque nos da el don de la vida y nos da el regalo de un día nuevo. Enseñarle al niño que al mediodía, cuando nos sentamos en una mesa, hay que darle gracias a Dios porque nos provee alimentos, que cuando termine el día también debemos dar gracias a Dios porque nos permitió vivir un día más. Y asimismo llevar escalón por escalón este niño desde que nace hasta que va creciendo y va desarrollándose. Y voy a hacer una anécdota de cuando nuestros hijos estaban pequeños, que son 3 varones que tenemos. Me acuerdo que alguien me decía, ¿y por qué ustedes los traen a la iglesia? Porque realmente llevar a un niño a la iglesia no es fácil. Pero eran 3, entonces sentábamos uno, me sentaba yo, sentábamos el otro, se sentaba mi esposo y no los teníamos los 3 pellizcándose, ni agarrándose, ni moviéndose mucho. Y
Y le decía yo, hay una situación, mientras ellos están pequeños, tú tienes dominio sobre ellos. Entonces, llévalo a la iglesia, aunque vayan obligados, y van adquiriendo la formación de iglesia. Ya cuando tienen uso de razón, ya ellos determinarán, pero tienen una semilla, está sembrada ahí, y que es difícil que ya esa semilla no germine. Y si no germina, nada, sabrá el Señor, pero está sembrada ahí. Y en cualquier momento, se desacate lo que se desacate el muchacho, tiene esa información sembrada dentro, y cuando uno menos lo cree, sale a flote. Y lo hemos visto también en nuestros hijos. Me acuerdo una Semana Santa que un amiguito, ya mi hijo adolescente, invitó a uno de mis hijos a la playa en Semana Santa. Y le dijo, no, en mi casa en Semana Santa no se va a la playa. Entonces uno como que se siente feliz cuando uno siente que un muchacho que quizás ya no está dentro de la iglesia, pero le queda el germen que fue sembrado y mantiene esa formación. Y cuando usted menos cree, ese niño sale y él expresa esas cosas que sí la tienes dentro, que sí se mantienen dentro de él. Por eso no podemos cansarnos. Y siempre hay que seguir dando y hablando, siendo amoroso con ellos, cariñoso, aunque estén grandes, que muchas veces, muchos papás se piensa que por los muchachos crecen ya, no necesitan que uno le hable. Hay que seguir hablándole aunque estén grandes. Y hay que seguir apapachándole, agarrándole, apretándole, abrazándolo, para que el muchacho se sienta querido, porque muchas veces, eso también comentaba yo con los padres en la escuela, desde que veían que el muchachito tenía cierta edad, como que ya lo soltaban en banda, como decían ellos. Y lo mismo ellos le decían a los papás, suéltame en banda, déjame tranquilo. Entonces el papá como que a veces asumía lo que decía el niño y caían en la dificultad esos muchachitos después de grandecitos, cuando ya ellos no podían dominar esa situación que ellos mismos habían creado. Vemos ese amor que se convierte en un amor misericordioso y clemente. Cuando pensamos en misericordia, pensamos en el Padre. Nos elevamos siempre al Padre misericordioso. Hay tantos ejemplos en la Biblia de misericordia. Cuando definimos misericordia, la palabra misericordia significa miseria, hacer mía la miseria de otro o del otro, del prójimo. Entonces la miseria, esa misericordia, la vemos tanto en el Padre. Vemos cuando en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que Dios lo dejó un poquito libre, que se hicieron un becerro de oro, y el Padre con su misericordia, Moisés le aclamó al Padre, y el Padre lo acogió, y vio la miseria del pueblo de Israel. Y ahí fue cuando bajó y le dio los mandamientos, le dio la ley, porque Dios siempre nos ha puesto un límite a ese amor y a esa libertad. Hay un límite siempre. Cuando hizo a Adán y a Eva, cuando lo puso en el paraíso, le puso el límite del árbol del conocimiento, de la vida. Le dijo, todo es de ustedes, excepto ese árbol. Pero nosotros somos desobedientes. Ahí comimos. Entonces, los 10 mandamientos es un límite a nuestra libertad que Dios nos pone. Entonces, esa misericordia de Dios, dice el Papa Francisco, que la misericordia llega a nuestro corazón y se abre en nuestra mano, se abre en nuestro don. Entonces, y que la misericordia es un don que hay que pedirlo, porque no se consigue así, sino es un don, ser misericordioso. Y Jesús dice, sean misericordiosos como es mi Padre. Entonces, si nosotros aplicamos ese amor misericordioso, esa misericordia
a nuestra familia, a nuestros hijos, nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos con esa misericordia, con misericordia. Estar con ellos, acompañándolos. A veces es mucho que escuchamos decir que hay hijos favoritos, que la gente, los padres, la madre tienen un hijo favorito. Y a veces es que esa misericordia que Dios nos da, es que cuando vemos la miseria de nuestros hijos, lo conocemos y vemos qué necesidad tiene cada uno de nuestros hijos. Y de acuerdo a eso, entonces le damos el amor, lo apoyamos, buscamos con ellos, nos acercamos en ese sentido. Por ejemplo, cuando el padre ve que sus dos hijos, que el más pequeño dice, dame todo lo mío, que me voy. Tomando ahí como referencia la parábola del hijo pródigo, que también es llamada la parábola del padre misericordioso. Ahí retomamos y vemos el amor del padre, cómo se refleja dentro de esa familia. Esos dos hijos, el hijo menor le dice al padre que se quiere ir. El padre en su libertad le permitió, le dijo que le diera su herencia, se la dio, se fue por el mundo, gastó todo lo que tenía, despilfarró, se volvió egoísta en ese momento porque pensó solo en él, no pensó ni en su papá, ni en lo que, el daño y el dolor que podía causarle a su papá y a su propio hermano. Entonces, simplemente pensó en él, no pensó en más nadie. Se fue, despilfarró hasta que no tuvo nada. Cuando se sintió necesidad, era lo que le explicaba ahorita, hay un momento en que esa semilla que se siembra está ahí latente. Cuando el muchacho se siente en la necesidad de que está comiendo de la porquería que le dan a los cerdos, pensó en su papá, caramba, tanta comida que hay en la casa de mi padre y yo aquí mal pasando y comiendo algarroba. Entonces, cuando se dio cuenta, analizó, le dio vuelta a la situación y gracias a la clemencia del Padre, la misericordia de Dios, bajó la cabeza y sintió que él había faltado. Al sentirse que había faltado, hasta ensayó cómo iba a decirle a su papá cuando llegara. Sé que pequé contra el cielo, contra ti, que no merezco llamarme tu hijo. Pero ese papá, el muchacho está pensando eso aquí, pero el papá ya cada día salía a la calle y miraba a ver si el hijo venía, porque él nunca perdió la esperanza de que ese hijo no iba a volver a la casa. Entonces, ahí es que hay que, cuando uno está perdido, cuando uno está, lo primero que debe hacer es reflexionar, porque fue lo que hizo el hijo. Reflexionó de su vida, de cómo está su situación y pensó qué hacer, de dónde ir. Entonces el padre en su inmenso amor sigue esperando a su hijo hasta que el muchacho decide, bueno, me decidí, vuelvo a la casa, y decidió ir donde su padre y le pidió perdón. Hay que tener muy en cuenta que cuando faltamos, que cuando cometemos cualquier error, debemos pedir perdón, debemos ser sumisos y de ser posible, si hay que humillarse, humillarnos en ese momento y pedir perdón de corazón, porque el que pide perdón es perdonado cuando lo pide de corazón. Entonces, cuando decide ir a donde el padre, como decía ahorita, que estaba chequeando todos los días, salía a la calle a ver, porque antes no había celulares, que le iba a llamar papá, decidí volver, voy para la casa. No fue así. El papá se dio cuenta que el muchacho venía, porque él estaba siempre vigilante y esperando que ese muchacho llegara. Cuando ve que el hijo se acerca, que viene hecho triza, que las ropas están hechas harapos, que viene prácticamente desnudo con fleco de la ropa que llevaba puesta, inmediatamente dijo, preparen una fiesta, maten el novillo cebado,
búsquenle mejor traje, póngale un anillo en el dedo, porque mi hijo estaba perdido y regresó. Estaba muerto. Son y ha vuelto. actitudes que como padres debemos tener muy en cuenta. Cuando María encontró a Jesús discutiendo con los jefes del pueblo, cuando se le perdió en la caravana, María no le jaló las orejas a Jesús, ni le dio una nalgada, ni le dijo, muchachos del carajo, nada de eso. María con amor fue donde su hija. Entonces, en esos momentos en que nosotros como padres quizá tengamos el deseo de tomar las represalias contra ese muchacho que no hizo la cosa como nosotros, que somos padres, lo educamos y esperamos que ellos actúen. En ese momento es que debemos poner la misericordia como estandarte y mirar a esos muchachos en esa necesidad que tienen en ese momento de que tú como padre le acoja, lo ame, lo abrace, porque el papá abrazó a su muchacho sucio como estaba. Él mandó que hicieran todo eso y que lo bañaran, que le pusieran ropa. Pero cuando el muchacho llegó, me imagino que olía bastante mal, el papá lo abrazó y lo besó a su hijo, que él lo sentía ya, que lo había perdido, que estaba muerto, y regresó a la vida. Entonces, que tomemos nosotros estos pequeños tips que nos da la Biblia, que nos dan estas parábolas de Jesús, que es simplemente para que nosotros comparemos y hagamos esas cosas. No al estilo que se hacía en aquella época, porque son épocas diferentes, pero sí que lo tomemos en consideración y lo adaptemos al tiempo que estamos viviendo para que podamos ayudar a estos muchachos en las necesidades fuertes que tienen, que en estos tiempos son muchas, porque ahora mismo los medios de comunicación, los medios virtuales, todo esto tienen buena función y podríamos usarlo bien, pero también por ahí está saliendo muchas maldades y muchas malas influencias, que el joven que no tiene la preparación ni tiene la facilidad de tener un padre que le ayude, que le explique, que le eduque, pueden caer en falso y ser engañados, como han pasado mucho, a diario lo vemos, de muchachos que se dejan engañar, que se dejan llevar por una luz falsa que brilla, y como no tienen la orientación adecuada, siguen la luz, y lamentablemente ahí debemos retomar nuestro rol de padres y orientar a estos muchachos y darle seguimiento muy de cerca, que realmente este mundo está muy convulsionado, y no solo nosotros, sino a todos los niveles. Estamos muy convulsionados, muy atacados por todos los lados, adelante, atrás, al lado, donde quiera, estamos muy atacados. Está siendo atacada esta sociedad. Así que actuemos con comesura, con comedimiento y mirando, abriendo bien los ojos para que seamos realmente camino claro, camino recto para nuestros hijos, para estos jóvenes. Y cuando hablamos de misericordia, no hablamos de ser altruista, sino es llevar esa necesidad, esa miseria, como les decía, abrir nuestro corazón al mal de otros, de los otros, a esa necesidad que tiene el otro, abrir nuestro corazón, hacerla nuestra y ayudar. Porque no es como, por ejemplo, si vemos la parábola de cuando estaba el hombre tirado en el camino, que pasó del buen samaritano, vemos que pasó un cura, pasaron personas, ay, pobrecito, mira que trata, pero nadie hizo nada hasta que pasó el samaritano, lo cogió, lo limpió, lo llevó a la posada y dijo que lo cuidaran y pagó para que lo cuidaran. Entonces, eso es misericordia. No es yo ver, ay, pobrecito, mira qué lástima. No es lástima. No es yo dar porque me gusta dar. No, es hacer, es actuar, hacer mío
el problema del otro. Yo ayudar, pero ayudando, buscando la manera de ayudarlo a resolver ese problema. Es igual a cuando con nuestros hijos. Yo veo que un hijo mío tiene un problema, es acompañarlo, buscar, si tengo que llevarlo al médico, si tengo que llevarlo a un psicólogo, si tengo... No es dejarlo, soltarlo, porque yo no puedo con él, no. Es tú encaminar a ese muchacho para el buen camino, para recuperarlo, como hizo el padre. El padre no le peleó, te gastaste todo lo que tú hiciste, todo tuyo, ahora viene a gastarme lo mío. No, ven, hijo mío, tú estás aquí. Entonces debemos esa misericordia, actuar así con la familia. Y no solo porque uno no es padre con los hijos, uno es padre toda la vida. Porque uno sigue siendo padre, porque uno termina con los hijos, uno sigue siendo padre con los nietos y después es padre espiritual. Porque como decía Julia ahorita, en su profesión de maestra, hay que ser padre espiritual y guía de muchísimos muchachos que están sueltos. En la iglesia, en los grupos, nosotros que estamos en el movimiento familiar cristiano, tenemos que ser padres y buscar hijos para Dios. Entonces nosotros debemos acoger a esos hijos nuevos, ya hermanos, hijos de la iglesia, que nos ven a nosotros como sus padres en la fe y debemos guiarlos y seguir en ese sentido. También es bueno que miremos la actitud del hermano del Padre Misericordioso, que tampoco él fue compasivo con su papá, a pesar de estar ahí con él y de que el papá le daba todo, porque él estaba ahí con él. O sea, el papá no tenía que estarle demostrando a él o dándole a él, porque él estaba con él y como lo dijo el mismo, le dijo el padre, todo lo que yo tengo es tuyo, tú estás aquí, mijo. Pero el hijo, en vez de entender su papá y de sentir el dolor que tenía el padre por la desaparición de su hijo, lo que le decía, yo que he estado toda la vida contigo aquí, tú a mí no me das un corderito para yo compartir con mis amigos, tú a mí no me entiendes, como que no le tienes la consideración. O sea, que en vez de apoyar y ayudar y estar cerca de su papá, sintiendo el dolor que él sentía, lo que se le acerca y prácticamente le da boche y lo reprende y le dice como que lo que él está haciendo no está bien hecho, porque ¿por qué lo hace? Si ese hijo que fue mal agradecido, que fue esto, que fue lo otro, ¿por qué lo recibe de la manera que lo recibe? Entonces también mirar la actitud de nosotros cuando no es el papel protagónico el nuestro, sino cuando yo estoy en segundo lugar, mirar qué rol me corresponde a mí como hermano y también como hijo con relación a mi papá. ¿Qué tiempo tenemos para concluir? Pueden continuar, pueden continuar. Okay. Viendo entonces cómo podemos obtener la gracia de la misericordia. Solo la gracia hace posible ser misericordioso. Así como nuestro Padre lo es, y la gracia se obtiene uniendo nuestro corazón con el corazón de Dios. Un corazón unido al de Dios será un corazón más humano, más caritativo y un corazón que ama al modo de Jesús. Entonces, solo nosotros uniendo nuestro corazón al corazón de Dios, uniendo nuestro amor al amor del Padre, podemos conseguir la misericordia. Debemos ser uno con Dios, como dijo Jesús, seamos uno conmigo, como yo soy uno con el Padre. Entonces, cuando ese amor de Dios llega a nuestro corazón y nuestro corazón late como late el corazón de Dios, llega nuestra misericordia. Llega la misericordia, porque le decía que la misericordia es una gracia. Se obtiene así. Entonces, mirando cómo se da la misericordia en la familia, vemos si nosotros llevamos las 7 obras de misericordia al rol familiar,
Vamos a ver cómo se da. No amonestar al pecador, corrija a quienes lo necesiten, educar al ignorante, aconsejar a quien duda, consolar al triste, tolerar los errores con paciencia, perdonar todas las heridas, orar por los vivos y los muertos. Entonces, ahí vemos, entonces, que si vemos educar al ignorante, los jóvenes, los niños a veces son ignorantes de cómo viene la vida. Entonces, educarlo a cómo debe ser, llevar a esos niños en nuestra familia. Si usted ve una persona que aunque sea un adulto, que son ignorantes en una materia, es decirle por dónde va las cosas. Por eso nosotros somos hijos, somos padres de otros. Aconsejar a quien duda. Por ejemplo, cuando usted ve que eso se da mucho, en cualquier situación que esté, si usted ve a la persona que está con cierta duda y usted tiene la capacidad de aconsejarlo, hágalo, porque en ese momento esa persona tiene una necesidad fuerte que quizás uno la cree que no, pero cuando uno siente duda en una persona, se acerca y hasta darle un toque en el hombro y decirlo o tocarle la espalda, darle un abrazo, eso conforta y ayuda mucho y aclara dudas incluso. Eso pasa, mire, muchos a veces, hermanos. Usted ve hermanos que se van de la iglesia por un problema. Tienen problemas con una familia, con un hijo, con una cosa. Y en vez de buscar a Dios, de buscar, se alejan de Dios. Dejan de ir a la Eucaristía, dejan de ir a la iglesia, de acercarse a su comunidad, porque tienen un problema. Y al contrario, yo digo, cuando usted mayor esté en pecado, es que más debe buscar a la iglesia y buscar el perdón de Dios. Porque si usted se aleja, eso es lo que el enemigo, el otro quiere que usted haga. Entonces, cuando usted tenga el problema mayor, vaya más a la iglesia y busque más de su comunidad. Porque tampoco solo muchas veces no se puede salir de problemas. Dijo Jesús a los discípulos en un momento que hay demonios que solo se sacan con oración y ayuno. Entonces, uno cuando tiene un problema mayor que no sabe cómo resolverlo, con un hijo, con el esposo, con la esposa, es hacer eso, orar y ayunar por ese problema y no alejarse de Dios. Consolar al triste, acercarnos cuando veamos personas que tienen necesidad, que lo mismo que decía ahorita, darle ese espaldarazo, ese acercamiento, ese calorcito, que a veces es simplemente, a veces con una palabra que usted le dice a una persona, usted ve que el gesto de su rostro cambie. Entonces, cuando veamos personas en situaciones de tristeza, porque se ve a distancia cuando una persona está triste, acercarnos y crear un diálogo con ella, hacerle mencionar un tema ahí y ver cómo, y a veces hasta se abre esa persona, le comenta y usted puede ayudar en ese momento de tristeza por el que está pasando. Y no hablarle de la tristeza, o sea, no hablarle, si usted sabe que se le murió una persona, no es hablarle de esa persona y que es triste, es hablarle de otro tema para llevarlo a que él reflexione y no entrarlo más al tema que le está pasando. Si se le murió un familiar o usted va donde un enfermo, no le hable de la enfermedad, háblele de la vida, háblele de la cosa buena, de cuando se reían juntos, de cuando caminaban juntos, para que un momentito de su dolor se aleje un poco y reflexione y sienta la paz. Igualmente, si usted ve un hijo que anda por un mal camino, un hermano, un tío, un papá, no le hable del problema, hable de lo bueno que es estar fuera de esas cosas. O sea, caramba, cuando nosotros no bebíamos, cuando tú no bebías, cuando tú no hacías esto, cuando tú no amábamos. Momentos de felicidad que vivieron anteriormente. Que vivía anteriormente, que usted conoce, situaciones felices, para que él reflexione y diga, caramba, pero es verdad.
¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy así? Déjame hablar con Dios y habla entonces y las cosas mejoran de verdad. O sea, pero como hay gente, yo una persona con cáncer y van allá a visitarle y le dicen, ay, sí, mire, yo conocí a fulanito y tal y se murió a los 2 meses que le dio un cáncer. Porque se fue, caramba, ¿qué, usted le, qué emoción le puede dar? ¿Qué esperanza usted le está dando? Ahora usted le dice, ah, no, eso no es nada, Dios coge eso y Dios es el que sabe, para dónde es imposible. Tú te vas a parar de ahí, ahorita no vamos a bailar como lo hacíamos antes. Entonces, esa persona va a reaccionar, pero no le diga cosas igual que a los hijos. Tú eres un qué sé yo qué, tú eres que si tú no sirves, tú no esto, porque ha hecho cosas. Entonces, tenemos que saber cómo vamos Hay a un llamadito aquí que es importante, que dice tolerar los errores con paciencia. En estos momentos es muy importante que tomemos en cuenta este llamado que nos hacen aquí. Realmente los errores hay que tratar de llevarlos con paciencia para ver si vamos disminuyendo esta situación de violencia que tenemos en el país. Tantos casos que por tontería llegan a muerte y a fracasos sin necesidad, simplemente porque no toleramos. Así es que a tratar de seguir entendiendo a nuestros allegados, a nuestros amigos y a los que no son amigos también. Tratar de llevar las cosas como deben ser. Perdonar las heridas, que ese es otro de los problemas que tenemos, que por eso también la violencia ha seguido incrementando, porque la gente guarda, y cuando ya se satura la situación de tantas cosas que ha guardado, entonces explota, revienta, y ahí viene la dificultad. Y debemos vivir en oración siempre. Enseñar a nuestros hijos a orar por la mañana, cuando se levanta, a orar antes de acostarse, orar por lo vivo, por lo muerto, como dice ahí, o sea, orar por nuestros difuntos, por todo. Enseñarles esa oración, enseñarlo a orar al mediodía. Orar con amor. A orar con amor, por lo que Dios nos da. Dios nos da tantas cosas. A veces tenemos tantas necesidades, uno dice, pero así mismo Dios nos da tantas cosas. Y viendo esto, para concluir, vamos a leer estas acciones que son reservadas a Dios creador y perdonador, pero que Él nos las ha pasado a nosotros para hacer. Un padre y una madre acogen una vida y la cuidan, perdonan y retoman su camino. Traen el cielo a la tierra, porque en ese momento es el Espíritu Santo quien actúa en ellos. La primera necesidad, que el padre esté presente en la familia, que esté cerca de la esposa para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas, y que sea cercano a los hijos en su crecimiento, cuando juegan y cuando tienen ocupaciones, cuando son despreocupados y cuando están angustiados, cuando se expresan y cuando son taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino. Padre presente. Un buen padre sabe esperar y sabe perdonar. El padre que sabe corregir sin humillar es el mismo que sabe proteger sin guardar nada para sí. Acojamos estas acciones para nosotros tratarlo en la familia. Ser madre es una opción de vida. La opción de vida es de una madre, es la opción de dar la vida. Una sociedad sin madre sería una sociedad inhumana. Saber dar testimonio siempre, incluso en los peores momentos de la ternura, la entrega, la fuerza moral. La madre transmite a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa.
es la primera, En las primeras en las primeras oraciones, el valor de la fe en la vida de un ser humano. En un mensaje es un mensaje que las madres creyentes saben transmitir sin muchas explicaciones. Estas llegarán después, pero la semilla de la fe está en esos primeros valiosísimos momentos. Sin las madres no solo habría nuevos fieles, sino Sin las madres, no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. eso le decía Julia ahorita, o sea que esa parte de las madres son las que transmiten eso y con sencillez nos lo aprendemos facilísimo a presionarnos, ¿verdad? Cuando somos chiquitos. La santidad de Dios se manifiesta en su misericordia. La misericordia expresa la esencia misma de Dios. La oración que la puso. La última. Y para concluir entonces, vamos a hacer la oración, que la vamos a poner en pantalla para que la hagamos todos juntos. Vamos a hacer esta oración entonces. Pueden abrir su micrófono y la vamos a hacer o todo lo que puedan. Si abrimos el micrófono se produce feedback. Sí. Bueno, pues Que- entonces vamos a hacerla la ley. Ahí vamos a ir haciéndola. Dice el amor familiar, vocación y camino de santidad. Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que descubran cada día la gracia a recibir y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama la iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad o por aprietos que solo tú conoces. Sosténlas y hazlas conscientes del camino de santidad al que las llamas. ¿Para qué? Para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Amén. Te pedimos por los niños y los jóvenes para que puedan encontrar y responder con alegría a la vocación que has pasado para ellos. Por los padres y los abuelos para que sean conscientes de que son signos de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños, que en la carne y en el espíritu tú les encomiendas. Y por la experiencia de la fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo acá de la vida. Bendice el encuentro mundial de la familia. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con ustedes y aceptar esta pequeña palabra que le hemos comentado. Estamos para ustedes, cualquier comentario, cualquier pregunta. Muy agradecidos y con mucho gusto haber compartido con todos ustedes. Que Papá Dios les bendiga grandemente y les dé una santa y bendecida noche.
Excelente, muy bien. Agradecemos a nuestros invitados, Siriaco y Julia del Movimiento Familiar Cristiano, coordinadores en la Arquidiócesis de Santo Domingo, por compartir con nosotros su experiencia. Vamos a abrir ahora un espacio para que si algunos de los hermanos de las familias que han estado con nosotros quisieran hacer alguna aportación o alguna pregunta a nuestros invitados, este es el momento. Así que pueden o abrir su micrófono aquí debajo donde dice reacciones, pueden levantar sus manos. Adelante. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Marixa. Chiquito, hay que enseñarlo a participar. A los niños hay que enseñarlo a participar en las cosas, en las decisiones que se toman en la casa. Eso es verdad. Juan Domingo de la Noida, que están por ahí. Adelante. Buenas noches, hermanos. Buenas. noches. Estoy yo ¿Por dónde ahora. van? Vamos bajando por Baní. Ajá. Bueno, pues agradecer a Siri y a Julia. Me encantó cómo ellos trabajaron ese tema enfocado desde esa parábola del Padre Misericordioso. Recordarnos a nosotros ese maravilloso don que el Señor ha puesto en nuestras manos de ser padres y madres, y de ese tesoro tan valioso que son nuestros hijos, que Dios nos ha prestado por un tiempo aquí terrenal. Qué hermoso tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos para cuidarlo con tanto amor. Y así como ustedes pues nos recordaron, me encantó eso con eso de la parábola del Padre Misericordioso, que yo les felicito. Y ya sabe Rufino que ahí tenemos una pareja de facilitadores para el Banco de Católico Dinámico. Son duras, ya tú sabes, tú sabes, Mefecita, son duros. Gracias. Gracias, Ángela. Muy bien. Bendiciones. Así es. Gracias. Ya están incluidos en el banco de datos. Bueno. Hay otra persona, me parece que Wilfredo, que tiene iPhone 787. Adelante, buenas noches. Buenas noches, familia. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buenas noches. Todo bien. Bueno, es un placer haber escuchado el mensaje de la misericordia, basado en la Trinidad, basado en que dividimos. ¿Entiendes? A veces cuando hablamos damos a entender que dividimos. Y no podemos dividir a Dios en tres porciones, como tres dioses. Es un solo Dios, una sola palabra, y la palabra de Cristo, la palabra de Dios. No tenga el momento de poder coordinar. Pues contar. Le cuento a los que no me conocen, porque algunas de las parejas sí, especialmente a la pareja invitada, que mayormente desarrollaron el tema. Bueno, soy madre soltera y posteriormente el papá de mi niño falleció, y aún así el niño lleva un desarrollo hasta ahora positivo, y todo es a través de la formación. Mi experiencia como madre es que debemos enfocarnos en la formación, esa formación que le debemos dar a nuestros hijos, y con Dios siempre como centro y pidiéndole a Él sabiduría. Si nos enfocamos en esa formación y llevamos siempre a Dios como centro, yo creo que nuestros hijos pueden tener un crecimiento sano y ser bien formados, aún con todo lo que haya en nuestros medios. Pues muchas gracias, y me gusta mucho los programas que ustedes dan. Bendiciones para todos. Amén, amén. Gracias a ti, Jenny, por tu opinión. Y para adelante, que papá Dios te siga dando fuerza para seguir adelante en esa labor ardua de madre y padre. Ahí sí. Entonces, a nivel de conclusión, sí, es formar, es hablar, no protegerlo, pero no sobreprotección al niño, al hijo. Debemos valorarlo y darlo y llevarlo en justa dimensión, no comprarle, no darle con cosas material, por lo que debemos darle amor, criarlo y enseñarlo. Y que demos
esas enseñanzas que hemos aprendido de nosotros, de nuestra formación, que esos valores nuestros valores, nuestra formación es intransigible, eso no se transige ahí, no se negocia, que una cosa es como es, aunque usted la encuentre por ahí, pero si usted, el respeto siempre va a ser respeto, el saludo, la amabilidad siempre va a ser amabilidad, el ser honrado va a ser siempre honradez, no importa lo que veamos, enseñarle eso, la puntualidad, eso debe ser ser puntual, usar esas cosas para nuestros hijos, en eso debemos ser y enseñarlo con amor y lo más importante, como decía Jenny, el amor a Dios. Dios primero en nuestros hogares, a toda hora y a todo momento. Dios que sea siempre el eje central de nuestra familia. Si lo llevamos así, que Dios le bendiga, pasen buenas noches y hasta otra ocasión. Gracias a Católico por invitarnos, Católico Dinámico. Estamos a la orden siempre y cuando ustedes quieran, solo nos tienen que avisar y estamos a su disposición. Gracias a todos. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas Muchísimas bendiciones. gracias a nuestros invitados de esta noche, Ciriaco y Julia, coordinadores arquidiocesanos del Movimiento Familiar Cristiano, por sus aportaciones, su comentario para con esta comunidad de los católicos dinámicos. De igual manera, agradecer infinitamente de todo corazón a Juan Domingo Boció y de la Noida Nami por todo el esfuerzo, las aportaciones que ellos han hecho durante el desarrollo de las últimas 4 catequesis a la comunidad de los católicos dinámicos. Ellos son los actuales coordinadores nacionales del Movimiento Familiar Cristiano. A todos ustedes, hermanos, buenas noches, que el Señor continúe guiando nuestras familias, que el Espíritu Santo haga posible que los vínculos que nos han unido cada día más se puedan fortalecer y que continuemos dando ejemplo y testimonio de amor, de entrega, de solidaridad y de servicio a las futuras generaciones. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Continuemos en la paz del Señor. Amén.